Buenas noches, Dios les bendiga. A Dios gracias porque hemos llegado hasta aquí. Y también gracias por los que se vayan a ir conectando. Vamos a esperar que continuemos con la educación cristiana basada para estos tiempos. Bien, con un poco de problemas, pero vamos a tratar de sacar un poco de contenido porque no voy a intentar de sacar todo el contenido del versículo 11. Me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes, esperando que sea de bendición, no solamente para mí, sino también para ustedes. Vamos a comenzar ahí. Tenemos 3 ejemplos. El escritor escoge 3 personas del Antiguo Testamento que vivieron. El tema o título para hoy lo he dejado: el peligro de la apostasía. O sea que no es cualquier cosa. Si hay tanta advertencia en la Biblia, es un grande peligro. Vamos a esperar que sea de bendición para todos nosotros, que podamos ir aprendiendo de esas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Bien, quiero comenzar introduciéndome a la parte correspondiente con estas palabras. Conocer la verdad no es suficiente. Conocer la verdad de Dios no es suficiente. Hay que vivirla. Hay que vivir la verdad sin rebajarla, sin tampoco alterarla. Hay que permanecer en ella y ser fieles, cueste lo que cueste, como los cristianos primitivos. Ellos enfrentaron muchas cosas, pero ellos no rebajaron la verdad, no la alteraron, sino la vivieron realmente como les vino a ellos su temporada o tiempo malo. Y también así como Judas nos previene, en este caso el verso 11, si ustedes se fijan, es un verso muy rico en advertencias. Dice así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro y el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Eso es lo que contiene el versículo 11 y es de lo que vamos a ir tratando en esta vez, sobre el versículo 11. Bien, cuando nosotros vemos aquí el versículo 11, el contenido del versículo 11 de Judas va más allá de nuestra comprensión. Yo encuentro mucho más allá de mi propia comprensión. Entonces, quiero compartir con ustedes que el contenido del versículo 11 va más allá de nuestra comprensión. Hallamos aquí una seria amenaza. Encontramos aquí una seria amenaza. En otros casos es alguna seria advertencia. Pero aquí es una seria amenaza para quienes sean culpables de apostasía. Amenaza que hace resurgir esos 3 pecados formados en ellos una trinidad maligna. En este caso, 3 casos de hombres que rechazaron la luz de la verdad que una vez aceptaron. Por eso es tan complicado. Cada una de estas 3 frases es lo suficientemente profunda y digna de estudio. Cada palabra está preñada de incalculable profundidad. Esto no es sorprendente, porque el versículo 11 es el corazón de la estructura misma de la epístola o de la carta que hemos estado estudiando. Se halla colocada por la apostasía en el pasado, es lo que vemos, y del mundo sobrenatural. Cuando vemos en el versículo 9, hablando del mundo sobrenatural, hablando del arcángel Miguel y hablando de Satanás. Y del reino de la naturaleza también. Está hablando del reino del mundo sobrenatural y del reino de la naturaleza
en el versículo 12 y 13, que dice así: y estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúnicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No solamente del mundo de el más allá, sino también de la naturaleza. Nos está hablando el verso 11. Cuando estamos mirando, está precedido por la apostasía del pasado y sigue por la apostasía concerniente al futuro de la apostasía. Los ejemplos de pecados colectivos se aplican de manera que sirvan de admonición personal. Obsérvese primero los personajes introducidos aquí en este resumen divino, que es lo que estamos viendo, de los hechos de los apóstatas como una preparación al acto final de este libro profético de la Biblia. Nos menciona 3 personas. Caín era un labrador, Balaam fue un profeta, Coré un príncipe de Israel. 3 personas que vemos allí. Una razón por haber coleccionado a estos 3 hombres puede ser la demostración del pecado de apostasía en todos los niveles de la sociedad sin fronteras, entre las clases de hombres, todo tipo de clases de hombres. Este mal no resulta peculiar para los líderes religiosos, afecta a profetas, príncipes y a la gente en general, a gente sencilla. Hay apóstatas en el púlpito, en el palacio y en el hogar más humilde. Es lo que estamos descubriendo aquí. Caín, Balaam y Coré nos hablan de varios aspectos y matices que se pueden presentar en el rechazamiento de la verdad. En conjunto nos muestran un cuadro completo de la naturaleza de la apostasía. Nosotros debemos notar nosotros el ascendente progreso de pensamiento en el texto que nos muestra. El apóstata comienza andando por el camino de la mentira. Luego corre al darse cuenta, o podemos decir, luego corre al hallarse a la mitad de su loca carrera. Y finalmente perece en su desenfreno o su mal proceder. Es lo que estamos viendo poco a poco. El apóstata se mueve a velocidad acelerada sobre una peligrosa pendiente. En el pasaje que nos ocupa, si ustedes se fijan, lo analizaron con cuidado, yo les pedí que lo hicieran, no hay indicios de la posibilidad de parar una vez que se ha iniciado esta carrera hacia la destrucción. Por eso es lo peligroso que encontramos allí. No hay indicios de que estas personas puedan parar. Ninguna esperanza se puede hallar para los apóstatas en la carta de Judas. Dice ahí, su perdición está segura. Es lo que habla. A ellos les está reservada la negrura de las tinieblas eternas. Es lo que menciona. Este cuadro sin esperanza alguna lo respaldan pasajes tales como Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, capítulo 6, verso 4 al 6, que dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes celestiales, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Menciona que eso es imposible. Ahora, no es correcto sacar un texto o una verdad de un solo texto. Cuando nosotros vemos el respaldo en 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 20 y 22, versos 20 y 22 del capítulo 2 de 2 de Pedro, que dice así: ciertamente, si hubiesen ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Es lo que estamos mirando. Los cuales han quedado bajo el poder de las doctrinas demoníacas. O sea que el mal que vemos con el respaldo de la Biblia, de estas tres porciones bíblicas, primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Encontramos mucha riqueza, pero mucho trabajo para descifrar realmente un poco el contenido del versículo 11. Después de haber rechazado conscientemente la verdad de Dios, parece que no tienen fuerza alguna para parar su loca carrera hacia el infierno. ¿De qué otra manera podría interpretarse las palabras de Jesús? Por eso ellos no podían creer. Como lo vemos en el Evangelio de Juan. Téngame un poco de paciencia. En el Evangelio de Juan nosotros vemos lo que el Señor Jesús dice. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versos 39 y 40. 39. Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Qué otra explicación se puede dar a todas estas porciones de la Escritura? ¿Qué otra explicación se puede dar cuando nosotros estamos mirando estas porciones de la palabra de Dios? Aquí también tenemos otra porción de la Escritura que también nos respalda lo que estamos diciendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es un serio problema el que estamos tratando. Es un serio problema realmente el que estamos tratando hasta aquí. Vamos a esperar que sea de mucha bendición para todos, cada uno de ustedes. Hermana Margarita de León, Dios le bendiga. Gracias por conectarse. Vamos a seguir adelante. Ustedes pueden ver con más cuidado el versículo 11. Léalo con cuidado el texto que estamos estudiando.
Es un comentario inspirado sobre el peligro de darle espalda a la verdad de Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es un peligro darle espalda a esta verdad, que viene siendo Cristo el camino, la verdad y la vida. Un apóstata es uno que no quiere que el Hijo de Dios reine sobre él. Con conocimiento escogen el camino de Caín en lugar del camino de Cristo. El error de Balaam por la verdad de Cristo. La muerte de Coré en lugar de la vida de Cristo. Así es el camino ascendente del apóstata. Otro elemento en este pensamiento progresivo de Judas 11 parece si traducimos de la forma original más textualmente el versículo. Si nos vamos a tratarlo de una forma más original, de esta manera sería: por el camino de Caín se fueron, y en la búsqueda de Baal por el dinero, ellos corrieron a la cabeza, y en la rebelión de Coré perecieron. Esa sería una forma de tratarlo de una forma más original, el versículo. Hermana Yolanda Escalante, muchas bendiciones. Hermano Pedro, también muchas bendiciones. Estamos tratando este tópico que no es muy favorecido hasta estos tiempos. Bien, es importante considerar algunos de los detalles de cada uno de estos tres ejemplos del Antiguo Testamento. Si nosotros queremos sacarle toda la sustancia a este versículo, porque Judas en realidad nos da muy poca luz sobre lo que puede ser el camino de Caín, que es lo primero que vamos nosotros a considerar cuando está diciendo el texto que se fueron por el camino de Caín. Entonces Judas nos da muy poca luz referente a lo que viene siendo aquí el camino de Caín. Génesis tampoco, donde aparece Caín, del relato de Caín, tampoco nos ofrece suficientes detalles sobre este asunto. ¿Qué es el camino de Caín? No tenemos mucha luz sobre eso. Es importante entonces nosotros considerar algunos de los detalles de cada uno de estos ejemplos tomados del Antiguo Testamento. Sí, precisamente vuelvo a repetirle para sacarle la sustancia a este versículo y encontrar qué es el camino de Caín. Bien, en el Salmo 1 es el camino de los pecadores y es llamado la senda de los malos en el Salmo 1. También es el camino de los que desprecian o ignoran los patrones establecidos por Dios. En todas las cosas Dios tiene patrones establecidos, pero hay gente que los ignora, hay gente que no los conoce y viven de acuerdo a sus propios conceptos y a sus propios gustos. Ese puede ser uno de los casos hablando del camino de Caín. Llevó su ofrenda, pero no le importó cuáles eran los patrones, cuáles eran las formas de llevarle ofrendas a Dios. Lo hizo conforme a su propio criterio y no hizo lo debido. Precisamente, no lo hacen de acuerdo a lo que la Biblia enseña, sino lo hacen de acuerdo a sus propios gustos, y la Biblia los cataloga así. De esta manera, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16. Proverbios 16, 25. En Génesis 4, en el capítulo 4, el verso 3 al 7, solo encontramos el relato de las dos ofrendas de Abel y de Caín. Y después encontramos el asesinato. Pero aquí de la apostasía a los falsos maestros no se les puede acusar de asesinato. Hay que encontrar otra de las razones por qué se habla que siguieron el camino de Caín. Entonces, aquí en Génesis
4, verso 3 al 7. Solo se nos dice que Caín trajo una ofrenda a Dios de la tierra maldita. Eso es lo único. Como jornalero, como persona que trabajaba la tierra, pues eso era lo único que tenía. Pero su ofrenda no fue agradable a Dios, no fue aceptada. Es lo único que de lo que se puede culpar a los falsos maestros, porque de asesinato no se les puede culpar. ¿En dónde está el mal de la ofrenda de Caín? Detalles de la ofrenda de Abel. Cuando la comparamos, la ofrenda de Abel dice que ofreció un cordero de su rebaño, de lo primogénito, de lo más gordo. Son detalles que no aparecen en la ofrenda de Caín. En este caso podemos decir que ofreció lo mejor. Le dio a Dios lo mejor, le importó. En Hebreos capítulo 11, en el verso 4, dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Hebreos es el que nos da un poco más de luz. Dice que el sacrificio, en Génesis dice que ofrenda, acá dice que un sacrificio. Pero lo que dice Hebreos es que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Entonces nosotros nos resta deducir entonces que estos dos hermanos fueron enseñados por los mismos padres sobre los mismos valores, sobre las mismas verdades referente a Dios. Es decir, lo que agrada a Dios, lo que es correcto delante de Dios y lo que es incorrecto de Dios y lo que no le agrada a Dios. Allí es donde Caín es culpable, porque a lo mejor no se guió por los preceptos enseñados por sus padres para agradar a Dios, solamente lo hizo conforme a su voluntad. Que no debían acercarse, se supone que ellos debían de haber aprendido, que no debían acercarse a Dios sin la sangre vicaria de una víctima inocente. Aunque la ofrenda de Caín a simple vista podía ser más atractiva, más agradable, más presentable que un cordero sangrando, o manchado de sangre, a simple vista. Por eso la Escritura dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. A nosotros nos responsabiliza cuando vamos a hacer algo para Dios, encontrar cómo se debe de hacer, no como nosotros queremos. Lección para agradar a Dios, hay que conocer lo establecido, no como nosotros pensamos, que eso implica realmente desobediencia. Eso implica desobediencia. Esta es la primera mención al camino de Caín, lo que estamos mirando de forma sencilla porque no tenemos mucha luz. Para tantos que están en el liderazgo, esta sería una buena lección para tantos que están en el liderazgo y de experiencia, carecen de experiencia y de conocimiento, que queriendo guiar al rebaño por buen camino o queriendo tratar los asuntos de Dios de buena forma, con sus decisiones y abusos de la mala autoridad, lo que hacen es dispersar el rebaño de Dios. En vez de unificarlo, en vez de hacerlo fuerte, por hacer las cosas a nuestra manera y no orientarnos primero cómo se deben de hacer. Ese es también el camino de Caín. Hacer las cosas de Dios a nuestra manera y no como se deben hacer. Eso es también el camino de Caín. Vuelvo a repetir, tanto liderazgo joven carente de instrucciones y carente de experiencia, que solamente usan la autoridad que les deriva del ministerio, pero lo que hacen a veces son cosas contrarias a lo que se debía. Ahora, no solamente Caín, hay otros que han hecho las cosas así. David también cayó también en este tipo de error.
Cuando él tuvo una buena intención de restaurar el culto a Jehová, el arca que siempre estuvo ausente, que Saúl no le dio importancia, él quiso llevarla a Jerusalén y darle el lugar adecuado. Pero él no se informó, él no era sacerdote, él era un guerrero, pero de las funciones, de los asuntos de Dios, él no sabía, pero no le importó. Él solamente su buen deseo quiso traer el arca y lo único que apareció, el resultado fueron desgracias, hasta que tuvo que entender que las cosas de Dios se deben de hacer como están establecidas por Dios mismo, no como nosotros pensamos que se deben hacer. Ojalá que todos aprendamos eso. Mucha gente que está en el ministerio debe aprender eso, que las cosas de Dios, que la obra de Dios se debe de hacer como está establecido. Hay que conocer, hay que aprender lo que Dios ha dejado establecido. Hasta después David tuvo que aprender que las buenas intenciones Dios no las acepta. Sustituir la verdad y el conocimiento y la obediencia por buenas intenciones, Dios no acepta eso. De modo entonces que las cosas de Dios, la obra de Dios, hay que buscar los principios, hay que buscar lo que Dios ha establecido. Cuando la doctrina bíblica es respaldada o es desplazada para ser sustituida por otra de mal manera, que las buenas nuevas de salvación cambian de mensaje, poniendo de lado el mérito de la cruz de Cristo, se ha entrado en el camino de Caín. No solamente en lo que hizo Abel, no solamente aquí cuando se alteran las doctrinas de salvación y se cambian por otra, se ha entrado en el camino de Caín. No solamente aquellos que están tratando de dirigir la obra de Dios bajo sus ideas, olvidando los principios establecidos, también es el camino de Caín. Sin haber cometido ningún asesinato, como lo hizo Caín, pero sí trajo la ofrenda a su manera, no como debía de haberlo hecho, tomando la postura de Caín, rechazando lo establecido para lograr el perdón de los pecados, como dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hay cosas establecidas que deben hacerse como está establecido por Dios. El contraste más marcado entre los dos caminos lo hallamos en las palabras de Cristo que se encuentran en Mateo 7, verso 13 y 14. Bien, hermanos, si hay algún comentario, hermano Martín, Dios le bendiga. Martín, hermano Jesús Valderas, Rogelio Julián, hermano, bendiciones. Jesús Valderas, José Gómez, hermanos, muchas bendiciones. Bien, yo les voy a rogar que ustedes oren por estas transmisiones. No estamos criticando los ministerios, hay muy buenos ministerios, solamente que este es un gran peligro. Cuando estamos hablando del camino, vemos lo que Mateo 7, versos 13 y 14, que dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Judas se refiere a estos hombres como caminando por este sendero derecho, pero equivocado. O este sendero ancho, también, pero equivocado. La palabra seguir, como dice Judas, siguieron. Seguir en el verso 11 significa apartarse de un lugar a otro. Significa abandonar el camino correcto. El mismo término se utiliza en Mateo. Jesús utiliza este mismo término en el capítulo 25, en el verso 41, cuando dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
aquellos que establecieron sus propias ideas sobre las cosas puras y santas. Judas está hablando de quienes una vez recibieron la luz de la verdad de Cristo y han estado convencidos de ella y se han apartado de quien les rescató y han rechazado la oportunidad de ser fieles hasta la eternidad. Más tarde se verán incapacitados de arrepentirse y quedarán apartados de Cristo para siempre. La libre determinación presente afecta inevitable destino de nuestro futuro. Ellos determinaron conscientemente apartarse de la verdad. Para ampliar la descripción de quienes han entrado en el camino de Caín, el Espíritu Santo nos cambia la figura de el homicida por la de un profeta. Yo quiero terminar aquí porque no quiero hacer la revoltura. No quiero hacer revoltura. Me quedé así por lo serio que hay en este versículo. Hay tres personas para no hacer las mismas cosas. Entonces estamos mirando lo que habla de Caín. Y lo que sí queremos que ustedes se fijen que la apostasía no tiene fronteras. No tiene fronteras. Hay que cuidarse mucho. Entonces, aquí, Judas, a través del Espíritu Santo, nos cambia la figura de un homicida por la de un profeta, un siervo de Dios. Ustedes saben bien que era lo mayor en el tiempo del Antiguo Testamento, era el representante de Dios, el que por medio del cual Dios hablaba. Y aquí Judas nos presenta a un profeta como un apóstata. Para entender mejor lo que vamos a tratar, yo les voy a pedir que lean en Números en el capítulo 23, pero más el capítulo 24 y un poco el versículo 25 para tener un poco de luz, porque Judas solamente menciona los nombres y tenemos que buscar un poco más para poder entender. Entonces, hermanos, yo les voy a pedir que oren por estas transmisiones y oren por mí. Yo no tengo en contra, no tengo el derecho de criticar a nadie. Quiero terminar aquí, solamente les voy a pedir que no se olviden, les voy a pedir un favor, quiero cancelar 2 martes, que viene siendo este próximo martes, que se acerca que después de Navidad y Año Nuevo, 2 martes, este que viene y el otro martes, y después continuamos con esta segunda parte del versículo 11. Tratamos en esta vez a Caín. Vamos a ver a Balaam y si es posible podemos cubrir a Coré. Un profeta de Dios y un líder del pueblo de Dios, a quien a través del Espíritu Santo Judas nos los muestra para advertirnos a nosotros de este pecado. Entonces termino aquí, hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por haberse conectado, hermana Yolanda, hermana Margarita de León, bendiciones, hermano Pedro, Martín, hermano Jesús Valderas, bendiciones, hermano Rogelio, hermano José, Alberto y Vanessa, bendiciones, hermanos, ha sido una bendición. Y les recuerdo, estudien el libro de Números, el capítulo 23, pero más el capítulo 24. Vamos a ver lo serio que hay en este versículo 11. 3 personas. El mal de la apostasía que no tiene fronteras, que se encuentra desde el hogar más sencillo, como un agricultor, donde se encuentran el siervo de Dios, el profeta, desde el púlpito, y donde se encuentra en el liderazgo del pueblo de Dios, a Coré. Todo eso. Entonces concluyo yo de esta manera, con uno de los versos de la conclusión del martes pasado.
que esperemos que sea una buena conclusión. No tratemos, hermanos, nunca hagamos las cosas de Dios o para Dios sin la información que eso contiene. Nunca hagamos las cosas de Dios o para Dios sin informarnos cómo se hacen, cómo se deben hacer. Porque ese es el camino de Caín. Hacer las cosas de Dios, tratar de agradar a Dios sin informarnos cómo se agrada a Dios y cómo se honra a Dios. Esa es una de las recomendaciones que yo les hago. Nunca hagamos las cosas de Dios sin informarnos cómo se deben hacer. Bien, el versículo para concluir, tengo 2 versículos del libro de Proverbios. Uno lo utilicé el martes pasado, que dice así, Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El otro versículo para concluir también aquí es Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí concluyo, hermanos. Entonces vamos a seguir analizando el versículo 11 y después a ver hasta dónde podemos sacar más contenido de lo que nos resta del libro de Judas. Hermanos, ha sido una bendición tenerlos conmigo y ser mis compañeros en esta trayectoria del estudio del libro de Judas. Sigan orando, hermanos, sigan orando porque esto no es muy común, aun cuando debiera ser en nuestros días. Ha sido una bendición. Recuerden, 2 martes no estaré transmitiendo. Llévenme sus oraciones, pero no se olviden, después de 2 martes volveremos otra vez. Tengan una feliz Navidad y un feliz y próspero año nuevo. Bendiciones a todos. Los amamos, los queremos como hermanos y hermanas. Amén. Amén.